Buenos días, Ferreñafe. Hoy día es un día muy importante, ¿no?, para lo que es la historia de nuestro pueblo de Ferreñafe, porque vamos a hacer un video relacionado a la historia del cementerio de Ferreñafe, el único que existe aquí en nuestra ciudad. Y vamos a empezar desde este lugar, que es la iglesia Santa Lucía de Ferreñafe, porque tiene una relación, ¿no?, con lo que es la última morada de aquellas personas que nos dejan el mundo terrenal y parten a la mansión del Señor, como la decimos. Nos encontramos en este momento en el que se llamó el confesionario. Este lugar, este confesionario, ¿no?, lo mandó a construir don Nicanor Carmona Vilches, el exalcalde de Ferreñafe, por 3 oportunidades que fue alcalde. Y en el año de 1879 lo terminó de construir para nuestra iglesia de Ferreñafe. Aquí están haciendo las remodelaciones correspondientes, pero aquí hay 3 santos también que lo trajo el Sagrado Corazón de Jesús, también la Virgen del Carmen, que los trajo desde Francia. Pero ¿por qué la relación con el cementerio? ¿Por qué empezar de aquí este reportaje? Porque acá, señores, se encuentran también enterrados, ¿no?, personas en ese tiempo eran relacionadas a los personajes ilustres o adinerados de Ferreñafe. Veamos, por ejemplo, en la parte de abajo, no se nota muy bien, pero aquí está la señora Mercedes de Carmona, y también se encuentra en la otra parte donde sí se puede notar, sí se puede notar acá la señora Clara Vilches, que falleció en el año de 1876. Aquí estas 2 tumbas que se encuentran acá son las abuelas de don Nicanor Carmona Vilches, pero también podemos observar que ingresando casi para ingresar a lo que es otro espacio de la iglesia Santa Lucía, podemos aquí, dice, aquí descansan doña Julia Wendel de Torres, la mamá de Torres Wendel, ¿no?, y abuela de Castorino Torres Espinosa, que fue también alcalde de Ferreñafe, y doña María Josefa Cabrejos, viuda de Barragán. Entonces eran personas que, según cuenta la historia, los devotos pedían, pero ellas eran unas personas también que apoyaban al sustento de nuestra iglesia, ¿no?, de la feligresía, de la iglesia. Y por ello que acá se encuentran, como dicen, 2 damas de Ferreñafe, como repito, doña Julia Wendel de Torres y doña María Josefa Cabrejos. Si nos vamos ya a la parte izquierda, ingresando a la iglesia Santa Lucía, vamos a encontrar también a la señora mamá de don Genaro Barragán. Don Genaro Barragán fue diputado por Lambayeque, representante de Ferreñafe, construyó el primer molino en el distrito de Tres Tomas, hoy Mesones Muro, así que vamos dirigiéndonos para poder enfocar dónde se encuentra, ¿no? También aquí en nuestra iglesia descansan los restos de la señora que fue madre de don Genaro Barragán. Acompañen, por favor. También aquí en la iglesia Santa Lucía de Ferreñafe, pues como pueden apreciar, de una manera muy especial, ¿no?, de un pedido del pueblo que salió hacia el obispado, pues se pudo sepultar aquí los restos del Monseñor Francisco González Burga el 27 de noviembre de 1990, pues que falleció. No se podía hacer esta sepultura aquí ya en esos tiempos en la iglesia, pero el pueblo entero, por toda esta identificación que tenía Monseñor Francisco González Burga y el cariño que recibía del pueblo de Ferreñafe, pues conjuntamente con el entonces presidente de la región nororiental del Marañón, ingeniero Juan José Salazar García, caminaron hasta el obispado para solicitarle de que dejara que en su templo, por más de 50 años que había
aquí permanecido el Monseñor Francisco González Burga, pues quedaran sus restos para siempre. Por ello que siempre decían que a un costado, dice, de su templo, junto a su pueblo. Y aquí peregrinan inclusive también todos los que conocen y las generaciones nuevas que vienen sabiendo de todo el historial y de todo ese trabajo de desarrollo, sobre todo en educación, que hizo el Monseñor Francisco González Burga. Y por eso que aquí descansan sus restos y no en un cementerio, ¿no?, general, digamos, como tiene cada ciudad. Fue una sección a pedido del pueblo de Ferreñafe. Hemos llegado al cementerio General del Carmen de Ferreñafe y pues vamos a contarles la historia de lo que es el cementerio de Ferreñafe. Fue incluido en el siglo XIX dentro de la expansión geográfica en el plano de Ferreñafe por el alcalde Nicanor Carmona. Muchos años después, en el año de 1947 a 1948, cuando el doctor Carbonell Neira era el alcalde, vayó a construir la que es la fachada, la anterior fachada que tenía, y luego en el año de 1951 el primer alcalde distrital, don Remigio Carmona Rodríguez, mandó a construir los primeros 80 nichos que se construyeron aquí en el cementerio. Años después, cuando la primera mujer asume la alcaldía, la primera alcaldesa de Ferreñafe y del Perú, en el año de 1960-1961, se mandó a embellecer. Y finalmente, en el periodo del ingeniero William Cabrejo Requejo, 2007-2010, se remodeló también y se mandaron a construir, a elaborar, ¿no?, estos 12 apóstoles para el ingreso del cementerio. Aquí en este cementerio hay muchas historias de los personajes ilustres, de los personajes pintorescos, de los personajes enigmáticos que se encuentran aquí enterrados, aquí sepultados, aquí viviendo en su nueva vida en el cementerio General del Carmen de Ferreñafe. Por ello, acompáñenme para contarles la historia de cada uno de ellos. Ingresemos. Aquí se encuentra el doctor, el presbítero Manuel Casimiro Chumán Velázquez. Manuel Casimiro Chumán Velázquez nació en la calle Hilo, en la cuadra 5 de la calle Hilo. Fue también un poeta, un escritor también. Pero la connotación que tiene en el pueblo de Ferreñafe es que este ilustre ferreñafano, pues, se levantó en armas el 10 de noviembre de 1910 y tomó lo que es la Plaza de Armas. Ingresaron por los 4 costados de Ferreñafe, ingresaron 88 hombres, cuenta la historia, y tomaron a los adinerados que se encontraban, los hacendados que se encontraban en el parque, siempre salían a tomar el sol, ahí los adinerados de Ferreñafe. Pues tenían un plan de lucha, un plan, ¿no?, que era la tierra para quien la trabaja, y que años después ya lo pudo plasmar el gobierno militarista de Juan Velasco Alvarado. Manuel Casimiro Chumán toma lo que es llamado la revolución para la tierra quien nos trabajan, sale en defensa del campesinado, y luego en el año de 1900, bueno, la revolución fue sofocada, pero quedó en la historia este levantamiento que tiene una coincidencia en la cuestión de los años. En esos años se llevó levantamientos como por ejemplo la de México de 1910, también se llevó levantamientos en Piura, de igual manera. Era una corriente libertaria ya, sobre todo en defensa de los poseídos y en defensa de los agricultores, y que se reducía en lo que él decía y lo que pedía: la tierra para quien la trabaja. Manuel Casimiro Chumán Velázquez luego es convocado por el gobierno de Balta de Leguía para que fuera alcalde de Ferreñafe. Antes habían los consejos de notables, y Manuel Casimiro Chumán en 2 oportunidades fue invitado
para ser el alcalde, ¿no?, de Ferreñafe. 1913, 1917 y luego 1920, 1922. Posteriormente queda recordado para la historia como un personaje ilustre. Ahí está su fecha de nacimiento, 18 de diciembre de 1862, y fallece también precisamente el mismo día de su cumpleaños, en el año de 1924. Esta es la historia de Casimiro Chumán Velázquez, que su lema fue educación, agua, tierra y libertad. Y junto a él se encuentra Manuel Castillo Olazábal. Aquí está Manuel, el ingeniero, cariñosamente que lo conocíamos como Pocho Castillo. Pocho Castillo es el autor del himno a nuestra tierra bendita de Ferreñafe. Nace el 14 de abril de 1952 y muere el 18 de diciembre de 1984, a temprana edad. Pocho Castillo era un músico empedernido. Él también era un músico muy preparado, ¿no? Que le encanta en el himno a la Santa Lucía, a la tierra enigmática que es Ferreñafe. Le canta la historia de sus personajes ilustres, menciona a Casimiro Chumán, menciona a Manuel Antonio Mesón de Muro, el gran explorador. Y Pocho Castillo tocaba cinco instrumentos musicales: el cajón, la guitarra, el piano, de igual manera también tocaba, era cantante inclusive también, ¿no? Pocho Castillo, en el año 1979, Manuel Castillo Olazábal, en el año 1979, el Club de Leones convoca el concurso para el himno a Ferreñafe. Fue a nivel regional y se presentaron 9 compositores, y de los cuales Pocho salió el ganador. Y ese mismo año, para el 13 de diciembre de 1979, para el aniversario de Ferreñafe, de la Fundación Española que se dice, pues la Orquesta Sinfónica de la Escuela Regional de Música de Chiclayo toca por primera vez el himno a Ferreñafe en esta sesión solemne que queda imperecedero. Años después fallece trabajando por el lado de Bagua en un accidente lamentable, ¿no? Su esposa Josefina Céspedes, muy dolida con sus hijos. Y para perennizar aún más su obra, pues el Club de Leones en el año de 1985 manda a construir en una placa de bronce el himno a Ferreñafe, que ha quedado perennizado, de este gran personaje ilustre también ferreñafano que se encuentra aquí en el cementerio El Carmen de Ferreñafe. Ahí está Pocho Castillo Olazábal, donde decía Santa Lucía, no, enigmático encanto eres tú. Proseguimos entonces con lo que es los personajes y vamos a ir a donde se encuentra un personaje que es, digamos, pintoresco pero tiene un significado muy arraigado sobre la gente más necesitada. Él fue llamado el Robin Hood de Ferreñafe, el popular Mr. Caca, Antero Burga Runatigui. Vamos a verlo donde se encuentra ubicado el personaje reconocido por todas las generaciones como Mr. Caca. Vamos caminando por acá. Esta es la tumba donde se encuentra el personaje de Ferreñafe, Antero Burga Arronati, que nació en el año de 1896 y que falleció en el año de 1938, un 26 de marzo. Como le contaba, el Robin Hood de Ferreñafe, Antero Burga Arronati, su papá fue de Santa Cruz, son cajamarquinos, pero él nace aquí en la provincia de Ferreñafe. Y en el año de 1910, cuando contaba solamente con 14 años, ya se enroló a la revolución de Casimiro Chumán, a aquella que mencionaba del año de 1910, cuando Casimiro Chumán hace el ingreso a la Plaza de Armas. A través ya de la historia de 1920, empieza a vivir una vida
así solitaria, vagabunda, robándole a los ricos para darle a los pobres. Tenía un caballo blanco que se llamaba el caballo Pajarito. Su caballo se llamaba Pajarito. Y él andaba, era un de tez trigueña, alto, pelo castaño, ojos verdes, y andaba con poncho, sombrero, polainas, y andaba su revólver en la cintura, andaba siempre Antero Burga Runatigui, nuestro Mr. Caca. Pues la policía empezó a hacer sus robos, inclusive asesinatos, ¿no? Que cuando robaba se enfrentaba. Él se enfrentó, por ejemplo, a José María Brenis Minguío, que por robarle una mula acá en el sector de Pitipo, por robarle una mula, pues José María dispara con la escopeta y no le sale el tiro, y Mr. Caca lo abate, pues no le dispara y lo mata a José María Brenis Minguío. Mamá de los Brenis Muro, ¿no? De los Muro Brenis, que digo, de los Muro Brenis, mamá de ellos. Entonces ya la policía lo andaba buscando porque en ese tiempo él ingresaba a las casas de los que eran pudientes, de don Aurelio Recuenco, por ejemplo, y les robaba. O si no, se iban al campo, robaba las yuntas, dormía en los árboles. Su caballo Pajarito se convirtió en un aliado de él, muy inteligente con él, hasta inclusive cuando él se escondía entre los matorrales, el caballo también se agachaba, cuentan todo ello, ¿no? Hasta que un día, cada vez, por ejemplo, que cuando moría alguien, él les llevaba lo que era café, galletas, le apoyaba para que aquellas personas de bajos recursos económicos, y por ello que le robaba a los ricos, hasta que un día, esa fecha, ¿no? Aproximadamente ya a su muerte, 2 meses antes, en la esquina de La Unión y Tres Marías, en la zapatería de José Reyes Puican, ahí lo acorralaron la policía. Entonces él monta en su caballo, sale por la Tres Marías, coge la que hoy es la González Burga, la Junín, y se va por los matorrales, rumbo hasta el descampado de Olmo, que le llamaban en ese tiempo. Pero la policía logra dispararle y le hiere en la pierna. Él se hospeda durante 2 meses en un amigo que tenía en Olmos, en ese poblado, en un amigo que tenía ahí, que le decían el churrasquero, si no me equivoco, pero la policía ya sabía sus rastros de que estaba herido. En la pierna le cae gangrena a Mr. Caca, le cae gangrena, y con 20 policías más que se reforzaron, los de Ferreñafe, fueron en busca de él y ahí logran pues abatirlos. Él se defiende, según cuenta su amigo, pero finalmente lo logran abatir la fuerza del orden y lo traen a Ferreñafe como escarmiento a la población. Lo traen a Ferreñafe en un caballo, ¿no? Y lo muestran que habían pues asesinado, habían matado a Mr. Caca, el Robin Hood de Ferreñafe. Su entierro fue muy apoteósico, mucha gente que lo quería, la gente pobre, decía que bueno, le perdonaban, digamos así, sus acciones que había hecho, pero quedó consignado en la historia como un personaje pintoresco, ¿no? Un personaje que defendía a los pobres, y ahora se encuentra aquí en el cementerio El Carmen de Ferreñafe. Falleció el 25 de marzo de 1938, a la edad de 42 años. Ahora vamos a ver lo que es la primera tumba que tuvo el explorador Manuel Antonio Mesones Muro. Y luego de ver la primera tumba, donde fue que le enterraron el 28 de octubre de 1930, vamos a ir a lo que ahora ya es su cripta. Acompáñame, por favor. Bien, aquí está la primera tumba donde fueron enterrados los restos del explorador Manuel Antonio Mesones Muro, el 28 de octubre de 1930. Este 28 de octubre, el día miércoles, cumple 90 años de fallecido. Pero también podemos observar, ¿no?, la inscripción que dice alrededor de su lápida de mármol, ¿no? Dice:
Los restos del explorador Manuel Antonio Mesones Muro fueron trasladados a su cripta en memoria patriótica el 28 de octubre del 92. En el periodo del ingeniero Antonio Salazar Montaño fue que, en su último año ya, fue que fueron trasladados y ya no se encuentra acá, pero ha quedado siempre para la historia que aquí fue su primera tumba del explorador. Ahora sí vamos a ir a su cripta para contarle la historia de Manuel Antonio Mesones Muro. Aquí está lo que estaba escrito en su tumba, ahora pues fue trasladado. Aquí está la cripta de Manuel Antonio Mesones Muro. La M de sus dos inicios de nombre y también de su apellido. Manuel Antonio Mesones Muro nace en el año de 1896, de la misma edad de Casimiro Chumán, y de Antero Buega Ronatigui, ¿no? de esa misma edad son. Y bueno, eran dueños de la hacienda Sangana. Lo mandan a estudiar muy temprano a Alemania y viene al Perú después con el título de bachiller en ciencias naturales. Viene. En ese tiempo su hacienda producía cascarilla y otros productos y él buscaba comercializar, ¿no? Con otros lugareños de Motupe, de Olmos, y en ese interín de buscar siempre la comercialización empezó a buscar los caminos de cómo llegar de la costa a la selva. Es así que encuentra el Labra de Porcuya o Cuello de Tulte, como se le llama. Ahí encuentra que es la zona, la parte más baja y la parte más angosta, ¿no? En términos coloquiales, de unir la costa con la selva. Mesones Muro surca el Pongo de Manseriche, puede llegar con su balsa hacia demuestra que es navegable, demuestra que hay penetración, encuentra el Labra de Porcuya y finalmente pues envía una carta geográfica a la Sociedad Geográfica del Perú para demostrar que se debería de construir un ferrocarril que parta de Eten, Ferreñafe y que vaya también por el Cuello Tulte y que se vaya por el río, a la orilla del río Marañón. Mesones Muro ha sido seguramente el ferreñafano que más ha aportado al desarrollo del Perú, con esto de lo que es, no solamente en lo que es el descubrimiento del Labra de Porcuya, sino de lo que eran los planteamientos del ferrocarril que debería haber de la selva a la costa. De igual manera también la ruta de aviación también la propuso a Fosse, a Elmer Fosse, también por encargo de Elmer Fosse, y finalmente también aportó a lo que era la irrigación de las pampas de Olmos. Manuel Antonio Mesones Muro, como un día 30 de octubre de 1928, fallece, ¿no? En el Hospital Las Mercedes de Chiclayo, ahí, pero deja un legado inmenso para todas las generaciones. Lamentablemente la carretera que el Congreso de la República en la década del 50 le había asignado su nombre, pues ha sido modificada. Fue modificada en el tiempo de Belaúnde Terry por la marginal de la selva, ¿no? Que le llamaban, y luego por el presidente Toledo, que le cambia el nombre por la de Fernando Belaúnde Terry, que ahora se llama. Manuel Antonio Mesones Muro, el sabio explorador ferreñafano, héroe civil, descansa aquí también en el Cementerio General El Carmen de Ferreñafe. Ahora nos toca ir a visitar al más grande poeta que ha tenido Ferreñafe en su historia, a nuestro representante de las letras, digamos aquí, en la provincia de Ferreñafe. Él es Orlando González García, más conocido como Manolando. Acompáñenme para visitar a Manolando. Nos encontramos aquí en la tumba de Orlando Pompeyo González García, nuestro recordado Manolando.
el más significativo y emblemático poeta que ha tenido la tierra de la doble fe Ferreñafe, y se encuentra aquí. Ahí está, Manolando, ¿no? El gran poeta prácticamente era un poeta de corte costumbrista. Todos los poemas que hizo Manolando los enfocaba a lo que eran las costumbres, la idiosincrasia, las tradiciones de Ferreñafe. Por eso que todos los 5 poemarios que pudo él que escribir para Ferreñafe, siempre enfocaba ello. Desde el primero, que lo hizo con estampas ferreñafanas en el año de 1971, hasta el último, Tradiciones Ferreñafanas, que pudo escribir mucho en el año de 1988, años antes de su fallecimiento. Manolando es un poeta que nació en lo que ahora es la calle González Burga. Estaba asignado su cuadra con el número 1, pero después, cuando se han ampliado las cuadras, ya esa cuadra aparece con el número 3, pero está a 2 cuadras de la Plaza de Armas, en la misma recta de lo que es la iglesia Santa Lucía. Manolando trabajó en el Ministerio de Pesquería, trabajó en Tacna, y la primera publicación de estampas ferreñafanas lo hizo en 1971, cuando él, después que nació, del 17 de marzo de 1920, tenía 51 años de edad. A esa edad, Manolando publica las estampas ferreñafanas y luego los demás poemarios que vinieron, ¿no? Acuarela fue su 4º poemario también, y en todas ellas siempre plasma esta pluma maravillosa que tenía para escribir, para cantarle a Santa Lucía, a Lucila Boyano, para cantarle a los enamorados. Él fue un empedernido enamorado, porque su único amor fue una chiclayana, al cual pues la perdió en el sentido de que los padres no quisieron que se unieran, y la vuelve a encontrar, paradoja del destino, la vuelve a encontrar en Lima. Ella ya muy, digamos, el tiempo no la había tratado bien a esta guapa mujer, y Manolando la vuelve a encontrar y le dice que la seguía amando. Entonces, desde ahí podemos observar cuál era, pues, y sentir cuál era, pues, ese romanticismo viviente que tenía Manolando. La municipalidad de Ferreñafe, en el periodo del ingeniero Salazar García, en su primer periodo, 86-89, pues le da una pensión, le asigna una pensión, y además también un lugar que era el ex hostal municipal, que ahora funciona, también oficina de la municipalidad frente al arco de la Cosmovisión SICAN en la Alameda. Ahí permaneció Manolando hasta sus últimos días, y ahí dejó mucho material escrito todavía. Este año, la Asociación de Poetas de Ferreñafe, que coincidentemente tengo el honor de presidir, le hemos rendido un homenaje por el centenario de Manolando. Han venido decimistas a nivel internacional, de Chile, Victoria Lagos, ha venido Cabrera de Argentina, ha venido de Colombia, han venido también de nuestro querido Perú, ¿no? Reynoso de Piura, también ha venido César Guapaya, que es el profesor que ha hecho una investigación. Imagínate, un limeño que radica en Chile, hace una investigación de la historia, de toda la trayectoria, de la producción poética de Manolando, y lo ha plasmado en un libro. Lo ha plasmado en un libro como de 200 páginas más o menos, porque hay mucho que hablar de Manolando. Y bueno, vamos a esperar el momento para presentarlo, ¿no?, en público, pero se hizo el homenaje aquí, en este lugar, aquí al pie de la tumba de Manolando. Estuvieron estos poetas internacionales, decimistas internacionales, que han seguido de cerca toda esta producción literaria magnífica que tiene Manolando en su centenario. Aquí está el más grande poeta que ha tenido Ferreñafe,
Orlando Pompeyo González García Manolando. Ahora nos dirigimos hacia una tumba donde se encuentran una enigmática niña. Ya le voy a contar. Vamos a nuestro próximo destino. Vamos a parar ahí donde la enigmática Flor de María, que ya muchos quieren beatificarla. Acompáñenme. Bien, aquí, como le había manifestado, nos encontramos en la ermita, que así se le denominó, de Flor de María. Esta enigmática, pues, niña que, según muchas versiones, hace milagros, ¿no? Y aquí están los agradecimientos, podemos verlo aquí en algunos de los agradecimientos, que con sus placas. Y esto que en esa parte de acá también había muchas placas de agradecimiento, de las cuales las han sacado, pero su comité, ¿no? Resulta que Flor de María es una historia de que en el año de 1974 encuentran en el distrito de Mesones Muro, en la compuerta del Taime, encuentran a una niña ahogada. Pero nadie reclamaba por la niña. Los moradores de Mesones Muro la han traído a Ferreñafe y la han llevado a la policía. La policía la lleva al médico legista. De ese entonces, el año 74, era el doctor Alejandro Ramos. Y determina que no era una muerte natural, no se había caído, no era ahogada, sino que la habían violado, la habían estrujado y la habían después aventado al río. Entonces, la población pues decía, ¿qué hacemos con este cuerpo? Se organizaron, lo recibieron y le hicieron una cristiana sepultura en el lado oeste de que daba el cementerio, como quien se va a Papítipo. Había una tumba que estaba abierta ahí del año 1918 y ahí la pusieron en el cajón. Luego en el tiempo ya del año de 1988, la profesora Carmen Fernández Barrera, que era pues regidora también del municipio de Ferreñafe, con la señorita doctora Iris Piscoya Barnuevo, empiezan a movilizar a un comité para darle pues otro lugar. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo que había pasado, había una señora inclusive, para asignarle el nombre porque no se ve ni cómo se llamaba, y que los milagros les seguía pues ofreciendo a todos los devotos que a ella se encomendaban por trabajo, por enfermedad. Hasta hubo una familia Montenegro II de que su hija por nacer estaba muy mal, ¿no? Decía que el médico no tenía probabilidades. Entonces Castro Montenegro vino acá y le pide a Flor de María que por favor salve a su señora y que su hija nazca de la mejor manera. Y en recompensa, porque todo salió muy bien, ella lleva el nombre de Flor de María. ¿Y por qué decían que Flor de María? Porque una señora soñó en sus milagros que él le pedía, soñó, dice que se le apareció y le dijo, yo me llamo Flor de María. Y por ello va el nombre de Flor de María. No saben cómo se apellida, nada, porque nadie nunca reclamó, pero Flor de María. Este comité que lo impulsó la profesora Fernández Barreras Carmen, con otros devotos que les hacía muchos milagros, pues vinieron a este lugar, y esto era una plataforma de la familia Barragán, era propiedad de la familia Barragán, y se dieron para que aquí se enterrara, ¿no? Aquí se ubicara los restos de Flor de María. Antes de hacer el entierro, en este cajón blanco, la llevaron como en procesión hasta el puente de la Alameda y luego la trajeron a Flor de María y pudieron andar a la cristiana sepultura. Y finalmente, con el aporte de la municipalidad, con la alcancía, ¿no? De sus devotos y también del comité, se pudo hacer esta construcción donde cientos y cientos de personas, no solamente de Ferreñafe, sino del departamento, que vienen, se encomiendan, piden a ella lo que necesitan, ¿no? Y es pues algo divino. Aparentemente ella tenía 13 años cuando falleció,
y también inclusive cuentan que a pesar de haber estado días en el canal del Taimi, pues aún mantenía, ¿no?, lo lozana que tenía su cara y aún mantenía el color de su piel. No se dijo más, y aquí están los restos de la enigmática Flor de María, que inclusive se formó un comité para hacer el proceso de beatificación. Muchos ferreñafanos vienen, siempre está con flores, a pesar que estamos en etapa de pandemia, pero aquí vienen a orar y a encomendar y a pedir milagros a la enigmática Flor de María. Aquí también se encuentra en el cementerio de Ferreñafe. Ahora sí, vamos al más grande compositor que ha tenido nuestra tierra y a uno de los mejores que ha tenido el Perú, Luis Abelardo Takahasi Núñez. Se encuentra Luis Abelardo Takahasi Núñez, el más grande compositor de Ferreñafe. Ahí podemos nosotros apreciar sus valses, Engañada, que fue la que publicó en el año de 1950, fue cantada, la Engañada, fue la primera. Y ahí está Embrujo con Locura, Imaginación, Ansias, tantos valses y marineras, donde se encuentra también el Chisco Silbador, considerado el segundo himno de Ferreñafe. Nace en el año de 1926, nace Abelardo Takahasi Núñez, y luego pues en diciembre, el año cuando se encontraba en Japón, el 19 de diciembre fallece Abelardo. Del 19 de diciembre al 3 de enero, en ese tiempo tuvieron que embalsamarlo, porque él siempre había pedido que lo entierren en su pueblo, en Ferreñafe. Así que lo embalsaman a Abelardo. El 3 de enero llega al Perú. El 4 de enero del año 2006, porque él muere en el 2005, llega a Ferreñafe y estuvo su féretro, se estuvo ahí velando por 2 días, y el 6 de diciembre fue que vinieron a depositarlo, a ubicarlo en este mausoleo, que anteriormente no era así. Tenía un algarrobo, había un busto donde él estaba con una guitarra, y luego ha sido modificado por su familia. El mausoleo de Abelardo Takahasi Núñez, a quien Chabuca Granda, cuando le preguntaron quién era el mejor compositor del Perú, ella dijo Abelardo Núñez. Y otro dato, también fue reconocido por el Ministerio de Educación con las palmas magisteriales, que es un reconocimiento muy meritorio a nivel nacional que le dan a los maestros. De igual manera también la Universidad de Lima hizo una encuesta a nivel nacional para buscar cuál era la música criolla más popular del Perú, y quedó en segundo lugar el Mal Paso de Luis Abelardo Núñez, solamente por detrás de La Flor de la Canela de Chabuca Granda. Ahí nomás podemos nosotros medir la dimensión artística de Luis Abelardo Takahasi Núñez, que vive en el recuerdo, ¿no? Pero con todas esas canciones que recorrieron el mundo en las voces de los criollos más connotados del Perú, en la voz de Ebellón en Malpaso, en la voz de los Quipus, en la voz de Irma y Osvaldo en Imaginación. En todos esos cantantes de trayectoria y de trascendencia nacional, pues dieron a Abelardo Takahasi Núñez. Inclusive, cuando vino la orquesta de Japón, una sinfónica de Japón, un pintor nacional le dijo que era el sumo pontífice de la canción criolla. Bueno, los sumos no son los luchadores que hay en el Oriente, y a él se refirió haciendo una comparación, ¿no?, que era el sumo pontífice, o sea, el sacerdote prácticamente de la canción criolla. Todos esos méritos que tiene Abelardo lo hacen también personaje ilustre de Ferreñafe, y se encuentra también aquí en el cementerio El Carmen de Ferreñafe. Viva Abelardo. Bueno, esta toma que vemos acá es todavía, ¿no?, como era el cementerio El Carmen antiguo, ¿no?, porque solamente circulaba, nada más habían. Y hay que recordar que los 80 primeros nichos lo dice el alcalde
Remigio Carmona Rodríguez en el año de 1951, donde se pudieron de aquí trasladar algunos restos, como el de Mr. Caca, por ejemplo, que mencionaba, ¿no? Algunos, los que tenían, eran pudientes, pues podían hacer este tipo de, algunas que eran pudientes podían hacer este tipo así de mausoleos pequeños, ¿no? Que, bueno, enterraban bajo tierra y decían las familias, ¿no? Algunos que tenían, todavía existen, que se puede observar en el fondo también. Allá en el fondo se puede observar un mausoleo que era de la familia Añí, Elías, ¿no? Que ahora ya se encuentra un moderno más al centro. Pero son los restos que quedan de aquel cementerio, pues, de a fines del siglo XIX, que empezó a funcionar acá, en este lugar. Este es como, digamos, ya no hay ubicación, algunos no se encuentran los nombres, los nichos crecen, se van construyendo más nichos y se les comunica a las familias, a los que pueden recuperar, no. Y a los que no lo recuperan, pues vienen a un lugar muy emblemático que es aquí, que es la cruz o el lugar de las ánimas, donde mayormente cada 1 de noviembre vienen a rezar, ¿no? Y a poner velas. 1 o 2 de noviembre vienen, la gente se junta para rezar por sus ánimas, que ya recuerdan su nombre, pero ya no saben dónde están, lamentablemente. Y ese también es una historia del cementerio, de que vienen pues así para el Día de las Ánimas, que le dicen, y ponen sus velas, ponen sus santos a nombre de sus seres queridos que aquí están ya en el cementerio General El Carmen de Ferreñafe. Esta es la camilla de fierro, donde es ya donde ubican a los féretros, y en la capilla hay un rezo, el último rezo ya que le hacen en cuerpo presente a los que fallecen, y luego de aquí ya va rumbo a su tumba que ha sido asignada. El cementerio de Ferreñafe tiene también otras historias de ultratumba. Por ejemplo, de Flor de María, muchos cuentan que en la noche los guardianes que la han visto caminar, han visto a una niña caminar con el hábito que le fue obsequiado, ¿no? Porque la vistieron cuando la trasladan en el 1988, la trasladan a Flor de María, ahí a su ermita. Pues hay gente inclusive que hasta besaba los huesos por todo ese tiempo de milagros que le había hecho, y le obsequiaron el hábito de la Virgen del Carmen, y con ella fue enterrada. Y muchos dicen que la ven caminar a una niña más o menos con sus características, y deambula por acá, por los que se encuentran acá, habitantes del Cementerio General del Carmen de Ferreñafe. También dicen que el mito de la carreta, un mito muy mencionado y uno de los más reconocidos en Ferreñafe, cuentan también que la carreta sale del cementerio, recorre, si bien es cierto, el recorrido va hasta la Plaza de Armas. Algunos cuentan que bajan los que ocupan la carreta y van a la iglesia y luego regresan, pero lo que está relacionado con el cementerio es que la carreta parte de aquí del cementerio y recorre, ¿no? Buscando almas, dice, por todo el centro, sobre todo de Ferreñafe, y luego desaparece. Muchas personas que lo han visto también la carreta, pero como repito, la relación es que sale del cementerio. Otro dato también que hay en el cementerio es de que en la puerta del cementerio suele estar siempre parado un guardián, a la puerta derecha, en esta posición, así con cabeza agacha, para ubicado siempre una persona que está ahí en las madrugadas, que aparece, y que cuando encuentra personas a su alrededor, pues se moviliza, no sé de qué manera, de un lugar a otro se moviliza, y bueno, pues son historias de ultratumba que hay aquí en el cementerio de Ferreñafe, que ahora no está habitado, digamos, por personas que vienen a visitar, ¿no?, a sus familiares queridos, pero que tiene una rica historia de más de 100 años ya que tiene el cementerio de Ferreñafe, y que, como se ha podido mostrar en este video,
seguramente quedarán muchas historias que contar. Aquí también está depositados los restos del gran decimista ferreñafano Víctor Hugo Parragués Vázquez, y que fue un extraordinario poeta que la verdad que nos dejó muy bien representado cuando él estuvo en Chile, ¿no? En el encuentro de payadores y decimistas en la República de Chile. Y hay muchas historias más seguramente que contar en el cementerio de Ferreñafe, pero lo que hemos querido mostrar es el primer trabajo para que todos que tengan acceso a estos videos pues puedan saber un poco más de la historia del pueblo de la doble fe, Ferreñafe, que próximamente en diciembre estará cumpliendo pues 470 años ya de la que dicen Fundación Española. Bueno, me despido, hasta otra oportunidad. Gracias.